hay dudas, como puede haberlas, ¿no? Uno escuchando a otro, diría par, porque ella, bueno, terminó hace 4 años, pero es más cercano que nosotros, ¿no? Su experiencia. Está transitando ahora el secundario. Así que esta oportunidad es muy cercana para que ustedes puedan hacerle las preguntas que quieran. Está bueno y vamos a hacer las preguntas todos los que se vean la cámara, porque no tiene sentido que la cámara esté apuntando ni a un ventilador. Dame un toque. Eso. Ya estoy intentando algo. Bueno. Eso va a ser tema de otro encuentro, de qué postura tenemos que tener en el Zoom. ¿Estamos? Eso ya lo vamos a encontrar para eso. Así que bueno, hoy todo el mundo tiene que estar con la cámara que se lo vea. Y después con Pilar vamos a ver cuál sería el inconveniente que tiene. Yo lo voy a anotar, cómo se lo podemos solucionar. Bueno, Martu, tenés la palabra. Dale. A Pilar, no. Y a Tomás se está conectando, ¿no? Sí, recién. Bueno, Martu, te doy la palabra. Bueno, yo estoy haciendo, como dijo Ceci, mi 4º año en la secundaria. Lo estoy haciendo en un colegio que se llama la UCA, el Santo Tomás de Aquino. Y bueno, sí, les voy a contar un poco de la experiencia, por ahí un par de preguntas que tengan. ¿Quieres contarles dónde está el colegio para que ellos se ubiquen geográficamente? Porque está cerca del nuestro. ¿Vieron la ubican en la Plaza Mafalda? Por ahí una vez se sale ahí. Bueno. Acordate que íbamos a hacer, donde hacen los chicos educación física. Sí. También hacías vos, en las canchitas del Janssen. Está más cerquita de eso que, ¿no? No, porque la Plaza Mafalda, tenés la Plaza Mafalda, tenés acá como un club muy grande, el polideportivo, y acá tenés la UCA. Está a 1 cuadra de distancia. El colegio en sí, viéndolo, es re lindo y tiene un parque gigante que ahora les voy a contar un poco las cosas también que se pueden hacer ahí. Bueno, en cuanto a lo que sería el pase del primario al secundario, por ahí uno suena como algo muy grande el secundario, pero la verdad es que a mí lo que me pasó en la primaria, ahí en el Stanford, es que me sirvió muchísimo como ese puente para tener como un pase tranquilo. No es un camino que se hace gradualmente, en el que uno vas aprendiendo cosas, ya van aprendiendo cosas en la primaria y en la secundaria les van a enseñar justamente también cómo transitar la secundaria. Así que no es algo por lo que uno tiene que estar por ahí con miedo. Justamente el pase para mí fue bastante tranquilo y no me sentí desamparada. Y una de las razones fue por tanto el sentido de comunidad, ahora me explico un poco, el sentido de comunidad que había tanto en la primaria como también en la secundaria hasta la que fui a la UCA. Básicamente a lo que me refiero con este vínculo de comunidad es que había un vínculo estrecho. ¿A qué me refiero? Yo podía hablar con mis profesores si necesitaba algo, y eso es algo que se me dio tanto en el Stanford como también en la UCA. Y a grandes rasgos, la gran diferencia que yo encontré fue el tema de las materias. O sea, solo ahí encontré una gran diferencia. También en cuanto al rendimiento escolar, lo que es el tema de las materias y eso, tampoco me sentí tan perdida pasando a la secundaria. Porque si bien hay un par de cosas que se hacen más difíciles, que bueno, se las voy a nombrar un poco más adelante, pero obviamente es una etapa nueva. El comienzo no es tan difícil como uno se lo espera, justamente por este apoyo que uno va teniendo de la primaria y que también se sigue, por lo menos en mi experiencia en la UCA. El primer, como entre comillas, reto que se van a encontrar va a ser el curso de ingreso. Ya les tengo que decir que es distinto en cada secundaria, pero en esta no hay mucho para anticipar. Son más o menos unos 3 o 4 meses en el que van a haber temas de lengua y de matemática. Varios de estos temas de lengua y matemática
ya los vieron en la primaria, otros por ahí los vean ahí en el curso de ingreso, se los van a explicar un par de profesores. Pero al final de estos 4 o 3 meses del curso de ingreso, ustedes van a tener 3 exámenes. ¿Por qué 3 exámenes? Van a tener el primer examen, que es de lengua, con todo lo que vieron en el curso de ingreso, el segundo, que es de matemática, y después hay un tercer examen que se llama test psicopedagógico, que el nombre por ahí suena un poco raro, pero básicamente lo que hacen es que sacan como una especie de perfil de quién sos vos, nada más para conocerte un poco. Te preguntan cuáles son tus materias favoritas en la primaria, en cuáles te iban mejor, que hables un poco de tu familia y así, no es nada por lo que deban, tipo, tener miedo, por ahí el nombre suena muy grande. Después en lo que es el colegio en sí, en cuanto a notas, académicamente la transición se me hizo casi imperceptible, justamente por todo este acompañamiento que les vengo nombrando todo el tiempo que hay en tanto la primaria como en la secundaria. Porque la verdad es que uno, si se ocupa bien, si de verdad se pone en el estudio, la verdad es que es otra etapa con más autonomía. El tema de la autonomía es muy importante. Uno se va a empezar a manejar un poco más con sus propios medios. Uno se ocupa de sus propios materiales y se hace responsable de sus propios actos. Ahora más adelante igual les voy a hablar un poco más sobre esta autonomía que uno va ganando acá en la secundaria. Bueno, ahora hay varias cosas para tocar. Principalmente en cuanto al tema de materias, que sé que varios tenían dudas, en el primer año son más o menos 13 materias. Por ahí suena muchísimo 13 materias, pero la verdad es que yo me acuerdo que en la primaria teníamos ciencias sociales, bueno, y teníamos lengua, y no me acuerdo cuáles otras, pero lengua y ciencias sociales se empiezan a separar, por eso es que son tantas. Por ejemplo, de tener lengua uno pasa a tener a literatura, en el que uno empieza a ver textos y los empieza a analizar, y también tiene lo que sería lengua en sí, que se ven, bueno, temas sobre la escritura, ¿sí? Y lo que es estudios sociales también se separa, o sea, uno empieza a tener en geografía, política, historia. Por eso es por ahí que 13 materias suena mucho, pero en realidad son más o menos las materias que uno tiene ahora, pero separadas. Después, Martu, Sí. en ciencias naturales hay biología o qué. Sí, ciencias naturales pasa a ser en biología, en primer año. Okay. Y después, bueno, se van sumando materias. Pero también en primer año, bueno, materias nuevas con las que quizás se puedan encontrar con nombres raros es análisis de textos. Análisis de textos es una materia en la que ustedes justamente ven diferentes textos, ven cuentos, ven poemas, y los analizan. Eso es para tener un poco más el análisis de texto, bueno, justamente el análisis de texto. Y algo muy importante que también viene vinculado a esta materia es que en la UCA lo que se hace es que se separan en 3 niveles de inglés. Vos más o menos a principio de año van a tener un examen de inglés para saber más o menos cuál es su nivel, por eso es importante que ya se vengan preparando con eso. Y en estos 3 niveles de inglés vos tenés castellano, intermedio e intensivo. En castellano se tienen todas las materias en inglés y se tiene un nivel de inglés dentro de todo básico como para ir avanzando. Después en intermedio el nivel de la materia de inglés sube un poco y empiezan a tener materias en inglés. Empiezan a tener historia, pasa a ser history, bueno, biology. Varias así, biología, biology. Pero eso es claro según el nivel de inglés, o sea, no es algo por lo que uno se va a quedar como desamparado ahí. Y después, bueno, tenés el nivel más alto, que se le dice intensivo, en el que se tienen también todas las materias, muchas materias en inglés, y tienen un nivel de inglés alto en el que bueno, se van preparando, en cada nivel de inglés se van preparando para distintos exámenes que se van rindiendo a fin de año. Y les nombraba esto también porque hay varias materias que por ahí se dan diferentes.
según en el nivel que estés. Por ejemplo, análisis de texto pasa a ser discourse analysis, si estás en intensivo o en el nivel avanzado de inglés. Y se ven cosas diferentes porque uno, al analizar textos en inglés, el profesor también evalúa un poco cómo uno se desenvuelve escribiendo en inglés, hablando en inglés. Hablando en inglés. Después, en tema idiomas, materia de idiomas, bueno, ya les dije tipo, todo el tema de inglés. También van a tener portugués, que eso es algo que la primaria me vino muy, muy bien. Yo rendí, yo estuve el primer año y bueno, después un par de años más con un compañero que también estudió en el Stanford y cuando nos presentaron la materia portugués nosotros ya teníamos como una especie de conocimiento que habíamos obtenido en la primaria, entonces no se nos hizo tan difícil como otros chicos que por ahí nunca habían tenido portugués y estaban viendo de la materia desde cero, que desde el principio puede ser un poco difícil. Así que nada, eso, ahora que tienen portugués, aprovechenlo porque en serio que les viene re bien, principalmente en el primer año, que es cuando se empieza por ahí, bueno, ustedes estarían repasando los temas que ya vinieron viendo. Y otro idioma que se suma, que no es tan intimidante como suena, es latín. Van a estar estudiando latín. No sé hablar latín, yo no puedo hablar latín ahora. Porque no es tanto el hablar latín, sino cómo está estructurado el idioma. Y esto es importante porque si bien es una lengua muerta, o sea, es una lengua que ya no se habla, si bien sirve un montón para aprender otros idiomas, que eso lo vamos a ver mucho en la secundaria y en la UCA. El uso del latín para aprender nuevos idiomas, para comprender nuevas palabras y bueno, también mucho de la historia de cómo se desarrolló el idioma ese. Pero no es nada por lo que se tengan que sentir por ahí medio intimidados por el idioma. Después, otra materia en la que hay mucha diferencia, bueno, no hay mucha diferencia, pero cambia un par de cosas, es educación física. Ahora ustedes van al club, a las canchas estas al lado del SEAMSE, no sé si van caminando o no, van en un micro, ¿verdad? Ahí a educación física, sí. Bueno, ahora lo que tiene el predio de la UCA es que es muy grande, ocupa una cuadra entera y la mitad del predio es todo parque, es verde, es hermoso. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos educación física adentro del colegio, en toda esa parte verde que tiene unas canchas gigantes. Y bueno, los días que llueven se tienen en una parte más próxima al colegio, que hay todos como pisos de concreto y ahí es donde se tiene. Pero a lo que quería ir es que no hay necesidad de estar movilizándose por medio de un micro o algo así. Bueno, después en cuanto a la carga horaria, cuánto tiempo van a estar ahí en el colegio, y varía bastante, depende en el año en el que estés y también en el día. No, todos los días no se tiene el mismo horario. Todos los años, todos los días, eso sí, se empieza a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana ya se tiene que estar ahí en el colegio. Hay un preceptor, que ahora les voy a explicar qué es un preceptor, en la puerta mirando el horario, y me pasó un par de veces que si uno quiere entrar al colegio 8 y 2, tenés que esperar a que terminen el himno y todo eso, o sea, hay que ser muy puntuales. Que eso por ahí es un tema que sea diferente en cuanto a la primaria, que uno, bueno, puede faltar y uno está dentro de todo tranquilo, bueno, ahí no pueden estar tan tranquilos con el tema del horario. Y bueno, y el colegio termina más o menos por promedio a las 4:40, o sea, de las 8 de la mañana a 4:40, y hay días que por ahí terminan 3:10, eso depende el curso de ustedes. Y, bueno, esto por ahí les guste, los viernes, esto es para todos los años, se termina 1:10 el colegio, así que entran a las 8 de la mañana y terminan 1:10. Qué lindo. Sí, es re lindo eso, porque uno por ahí puede después salir, va a comer algo ahí cerca que hay un McDonald's, está bueno. Y bueno, y justamente a medida que yo creo que es a partir de tercer año o segundo año, que
a la hora del almuerzo, bueno, uno puede almorzar ahí en el colegio, hay como una cafetería o se puede llevar la comida como uno hace ahora. O a partir del segundo o tercer año uno puede salir del predio y puede elegir comer afuera, en un McDonald's que haya por ahí cerca, venden churros también cerca, o sea, uno puede empezar a manejarse un poco el salir y comprar sus cosas a partir de segundo año en adelante. Bueno, después en cuanto volviendo a lo que era la carga horaria, el tema del tiempo es algo que uno va a tener consciente todo el tiempo. Principalmente por el tema de las faltas. Es muy importante que estén viendo todo el tema de las faltas. Si llegan tarde, si faltan, y hay varias razones. Primero, la razón por la que las faltas y la asistencia es muy importante es porque uno llegada a las 15 faltas, uno pone ejemplo, faltó 15 veces, o no necesariamente faltó 15 veces. Cuando vieron que les dije que es muy importante llegar puntualmente a las 8. Bueno, si yo quiero entrar 8 y 5, 8 y 4, me van a poner 0,25 de falta. ¿Qué significa esto? Que fui al colegio, pero que llegué un poquito tarde. Y después tenés 0,50 de falta, que significa que yo llegué en la mitad de la tarde del colegio o que solo estuve en la mitad de la mañana. Y después, bueno, tenemos una falta entera que es que falté todo el día entero al colegio. Y esas se van acumulando. Llegada a las 15 faltas, tienen que firmar algo que se llama una reincorporación, que sus padres tienen que pagar para que puedan seguir justamente yendo al colegio sin ningún problema. Y llegada a las 25 faltas, por favor, nadie llega a las 25 faltas, se quedan libres. ¿Qué significa quedar libres? Básicamente tienen que rendir todas las 13 materias de nuevo. Yo no conocía a nadie que se quede libre, que se lleve todas las 13 materias. Pero bueno, es muy importante, como ven, cuidar el tema de las faltas porque no es lo mismo. Bueno, también... ¿Las faltas son solo si querés faltar o si te rompiste una pierna? No. Sí, claro, muy bien eso, ¿eh? Si te rompiste una pierna o estás enfermo o algo, se dice que la falta está justificada. Básicamente te ponen la falta, pero no te la cuentan. No sé si me expliqué. Okay. Sí. O sea, como preguntarte, pero no te cuentan. claro, o sea, si estás enfermo, tranqui, no es que tienen que tomar una super pastilla para volver a estar bien de nuevo y mágicamente ir al colegio para no llegar a las faltas. No pasa nada, está bien, pueden estar enfermos. Eso sí, si están enfermos tienen que presentar justificado médico, básicamente un papelito de un médico que diga, bueno, Pirulín faltó por esta razón, porque estaba enfermo de esto y esto. O sea, no es que yo digo, ay, ayer estaba enferma y falté. No se puede así. Bueno, después, en cuanto al tema de las faltas, adentro de clase también es muy importante tenerlas en cuenta, porque una gran diferencia entre la primaria y la secundaria, que se las nombré antes, es el tema de la autonomía. Yo si falto a una clase, yo me tengo que hacer cargo de pedir los materiales de la clase que falté y no cuenta el justificado, chicos, ¿eh? Si ustedes faltaron, por ejemplo, el lunes y había una tarea para el martes, que se la dieron el lunes y ustedes no estaban, no la escucharon, ustedes el martes tienen que entregar esa tarea, o por ahí el martes había examen y el lunes les hablaron sobre algo del examen, no importa, chicos, el martes van a tener que entregar la tarea, el examen, lo que sea. Y es muy importante también esto de pedir lo de las clases que ustedes perdieron, porque justamente de la mano con esta autonomía que se van a encontrar en la secundaria va a estar el tema de la carpeta. La carpeta, yo no les puedo decir cuánto van a amar su carpeta en la secundaria. En la secundaria la carpeta va a ser su fuente primaria de estudio. Todo lo que ustedes estudien, bueno, no todo obviamente, ¿no? Pero la mayoría de lo que ustedes estudien va a estar adentro de la carpeta. O sea, la carpeta va a ser un cúmulo de hojas en el que ustedes van a estar escuchando lo que el profesor les dice y tomando notas, y van a estudiar después de eso. Y ahí viene otra diferencia también,
que es que los profesores ya no van a estar dictando o por ahí escribiendo en el pizarrón lo que ustedes tienen que escribir en esa carpeta. No, acá los profesores van un poco más rápido y no van a copiar todo literal, sino que ustedes van a escuchar qué es lo que está diciendo el profesor, que siento que es importante que yo escriba en la carpeta para después estudiar. Bueno, eso, ir seleccionando la información. Igual con eso no se tienen que hacer mucho problema, es importante que ahora ya empiecen a trabajar el tema de tener la carpeta completa, de pedir cuando faltan para tener ya la costumbre. Pero en cuanto al tema de cómo tomar notas, yo me acuerdo que tenía mucho miedo porque yo venía escuchando, por ahí gente que conocía que ya iba a la secundaria, que decían, no, porque los profesores van a mí y yo no llego a escribir todo lo que el profesor dice. Bueno, que no cunda el pánico. Hay una materia dentro de esas 13 materias que el colegio te presenta que se llama estudio dirigido, que esa materia es lo más. Básicamente, el estudio dirigido lo que se hace es que te enseñan a cómo tomar notas y también a descubrir tu materia, tu forma de tomar notas. ¿Por qué? Porque bueno, un chico quizás le guste escribir todo en forma de texto y quizás a otra persona le guste más en cuadro conceptual. Cuadro conceptual me refiero así con flechitas y todo eso. O sea, ya uno medio que se va despidiendo un poco de los textos literales. Uno se empieza a manejar también de otra manera, porque la manera de estudiar también es de otra manera. Pero bueno, eso, como les dije, en el colegio les van a enseñar cómo tomar notas, cuál es su mejor manera de tomar notas. Y la verdad es que eso está buenísimo porque sé que muchos colegios no lo tienen y eso me sorprendió, la verdad. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Pero sí. En esa secundaria, hay como, por ejemplo, en el Lincoln que hay A, B y C de grados. O sea, primer grado de primer año, A, B, C. O sea, por separado. Sí. Bueno, por ejemplo, yo ahora estoy en cuarto y hay 2 años de cada uno. Por ejemplo, está primero A y B, segundo A y B, tercero A y B, pero no hay más de 3 cursos de cada uno. Ah, ok. Sí. Bueno, y esto es porque la UCA tiene 2 sedes, tiene 2 edificios. Tiene uno que está en Congreso, que es bastante lejos comparado a este, y la otra que es la sede de colegiales, y en la sede de Congreso hay más cursos, obviamente. O sea, quizás en Congreso tengas primer año A y en colegiales tengas primer año B y C. A eso me refiero. Yo tengo 2 preguntas. Sí. Ahí puedes hacer ¿cómo te explico? ¿Tienes materias extracurriculares? Como arte, música, tocar algún instrumento. Bueno, no hay materias extracurriculares, como llamadas materias extracurriculares, pero hasta tercer año incluido hay materias un poco más artísticas, como por ejemplo música, en el que, bueno, lo que hacemos un poco en esas materias es, bueno, estudiar cómo leer música, tocamos instrumentos, hacemos música, por ahí cantamos, pero todo con su contenido teórico, obviamente, y un poco de la historia también de la música. Pero materias extracurriculares como materias extracurriculares... sí, se sumaron un par ahora. Mirá, me estaba olvidando de eso, tenés teatro, que yo hago teatro, muy bueno, es muy divertido. Tenés después una parte de informática, que esa está muy buena, que uno aprende diferentes circuitos. Y me parece que por ahora esas son las únicas 2 que hay. Pero algo que está muy bueno en el colegio es que uno le puede presentar al colegio propuestas, que esto se hizo bastante. Uno puede decirle al colegio, mira, estaría bueno por ahí después de clase tener un club de ajedrez. Yo les cuento porque esto pasó y sigue estable. Bueno, un club de ajedrez. Esto es un compañero mío que le dijo al colegio y se formó un club de ajedrez. Vos cuando entras al colegio hay como un pizarrón gigante en el que hay como varias noticias y esto, y hay un papelito como uno ve en las películas que dice Club de Ajedrez, y si te querés anotar, uno pone el nombre. Y es así, por ejemplo, pongamos por ejemplo que uno de ustedes quiere presentar
un curso de dibujo. Bueno, le dice al colegio, mira, estaría bueno, varios chicos queremos tener un curso de dibujo después del horario de clase, pueden buscar un profesor o nosotros podemos presentar a alguien que pueda funcionar como profesor. O sea, es bastante flexible eso, uno puede presentar propuestas y si al colegio le gusta, que comúnmente no hay problema, las aceptan y se ponen. Vos antes vos hace bastante mencionaste que había 3 exámenes en la prueba de ingreso, al final. Sí. 2, lengua y matemática, y después el que no me acuerdo el nombre, que era como probando tu personalidad. Sí. Si reprobás cualquiera de esos, ¿ya estás afuera y tenés que hacer todo de nuevo? ¿O ya nunca más podés volver? ¿O solo lo puedes reprobar uno? ¿O cómo funciona eso? Ok, bueno. El test psicopedagógico no se puede reprobar. Por eso es que no es un examen, es un test. Porque es simplemente para conocerte a vos. No se puede reprobar eso, así que tranqui. Después, el examen de lengua y matemática. No estoy muy segura de esto, pero es lo que estoy casi segura. Que es que sí, las tenés que aprobar sí o sí, el de lengua y matemática. Porque si no, no entras y tenés que como rendirlas de nuevo. Es un tema un poco más largo si no lo aprobas. Pero sí, si las aprobas, entras. Si no, no, tenés que volver a hacerlo de nuevo. Y en esos exámenes necesitas tener una nota, o sea, para en el curso de ingreso, necesitas tener una nota, no sé, un 8 sí o sí, un 8 para arriba o bueno, no sé, ¿cómo sería? Claro, el sistema de notas pasa a ser numérico, uno tiene de 1 a 10. De 6 en adelante, 6 incluido, significa aprobado. Y las notas en el examen de ingreso te las dicen como a mitad de año ya una vez que aprobaste. Simplemente te van a decir si aprobaste o si no aprobaste. Pero algo muy importante para saber es que mientras uno esté cursando el examen no el examen, sino el curso de ingreso, uno no va a tener tareas, uno no va a tener pruebas adentro del curso, sino que los profesores simplemente te van a enseñar, y vos lo que llegas a anotar en tu carpeta o lo que llegas a tener, lo tenés, y lo que no, bueno, por ahí se lo puedes pedir a un compañero o algo. Pero adentro del curso no tenés exámenes, no tenés tareas, y bueno, después los exámenes los tenés que aprobar con una nota de 6 en adelante. Y da igual que te saques por el doble 6. Claro, que te saques un 6 en matemática y otro en lengua. Sí, da igual. Claro, da igual, vos estás aprobado. El tema es que, por ejemplo, si uno, supongamos que yo tengo 6 en lengua y 6 en matemática. Y después hay otro compañero que tuvo 9 en lengua y 8 en matemática. Los cursos en el colegio son reducidos, son más de 33 personas, no hay. Y entonces, por ejemplo, si tienen que elegir a dos estudiantes, a un estudiante que les sacó 6 en las dos, y un estudiante que sacó un 8 y un 9 en la otra, lo más posible en términos generales es que elijan al que tiene las notas más altas. Por eso es importante también que te vaya lo mejor que uno pueda dar. ¿Alguna otra pregunta? Porque nos estarían quedando 4 minutos. No nos vamos a reconectar con Martina. Así que si quedó alguna duda, algo que preguntar. Sí, tengo una pregunta también. Otra. Y el tema de aparatos electrónicos, ¿cómo se maneja? ¿No permiten o solo en recreo? Bueno, ahora en cuarto, a partir de este año de 2020, a principio de año lo que se había hecho era que uno podía usar los teléfonos en el horario del recreo. Y también se puede, dentro de todo es muy tecnológico el colegio. Uno si está en clase y el profesor le dice, bueno, necesitamos buscar algo en Google, hay pantallas en el colegio, hay pizarrones, pero hay una pantalla en la que los profesores buscan información o por ahí toman notas en las pantallas. O también te pueden decir a vos que saques el teléfono y que quizás googlees algo justamente.
Pero sí, en cuanto al uso del teléfono en sí, en los recreos o en los horarios de la comida, que son 40 minutos, 1 hora y 20, eso va variando. Ah, ok. ¿Otra cosa? Bueno, algo que les quiero agregar, que eso es algo que a mí me gustó muchísimo, es que el tema de la mochila no va a estar tan presente porque dentro del colegio, uno cuando entra al colegio te dan un locker, un casillero te dan. Yo tengo todos mis libros adentro del casillero y por ahí en la mochila solo llevo los libros a mi casa que yo tengo que llevarme para estudiar para un examen o para algo. Pero no tengo que andar siempre con todas las cosas en la mochila porque siempre lo dejo en el locker comúnmente. El locker es algo que te dan mientras. Eso parte de la responsabilidad de llevarlo, ¿no? Porque claro. Si yo lo dejo, después me va a faltar ese libro. Sí. Como puede pasar a veces en el cole que los dejan abajo del banco y tenían que estudiar y bueno. Entonces ya un poco esto es lo que habla Martina, de la autonomía, que cada uno se va haciendo cargo de ser responsable, ¿no? De tomar notas, de no faltar, de no llegar tarde, de cumplir con el uniforme, porque y la escuela que va Martina también tiene el uniforme, que seguramente no puedo ir vestido como quiero cualquier día. Sí, bueno, perdón, algo que quiero agregar, eso, si incumplen alguna regla, por ejemplo, de uniforme o tienen algún comportamiento que no vaya dentro de lo establecido, se van acumulando como esas apercibiciones y hay algo que se llaman retenciones, que algunos viernes ustedes se tienen que quedar de 1 a 3 horas en el colegio, sentados, estudiando o haciendo algo que el preceptor, que es la persona que mira los pasillos y eso, te diga de hacer. Así que es importante el tema del uniforme y el comportamiento también. Esos son como apercibimientos, ¿no? Claro. Que se colocan en el cuadro de comunicaciones y, bueno, cuando se acumulan te tenés que quedar a cumplir ahí en el colegio un tiempo para solucionar, ¿no? Para repensarlo. Estamos con 1 minuto antes que se corte. Martina, te quiero agradecer tu disposición. Bueno, me encantó verte nuevamente. Martina fue una alumna siempre muy estudiosa, que le gustaba mucho leer, esa parte quedó por contar y ojalá que sigas tan conectada con la lectura. Gracias. Después vamos a ver de tener la oportunidad de tener otros egresados que hayan ido a otras escuelas para poder ver las diferencias de cada escuela. Lo importante es ver cómo se manejan. Así que bueno, Martu, antes que se corte, le vamos a brindar un aplauso a Martina y agradecerle por tu tiempo y por todo, que nos sirvió mucho. Bueno, espero que después los chicos puedan con las series hacer un cierre de ver si les sirvió lo que contó Martina, ¿no? Que eso es importante. Todo lo que uno escucha aprende.